Queremos compartir con ustedes un trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio en coordinación con fundaciones como la que preside el doctor Yunes aquí en Colombia, también con WWF y otras fundaciones. Y básicamente lo que queremos alcanzar con este nuevo manual de compensaciones son los siguientes objetivos. En primer lugar, tener una visión clara de cómo las actividades sociales y económicas que no pueden prevenir, mitigar o corregir sus impactos en los ecosistemas pueden compensarlos de manera adecuada, de manera que haya una no pérdida neta en términos de biodiversidad. Pero para eso se necesitan unas reglas de juego claras. Y yo creo que lo primero que tenemos que reconocer desde el gobierno es que con las reglas de juego de hoy los empresarios están sujetos a las interpretaciones que se hacen a lo largo de los procesos de estudios de impactos ambientales y de expedición de licencias. Hay algunas zonas del país y algunos proyectos en los cuales se han exigido cosas tan absurdas como compensaciones de 450 hectáreas por cada hectárea afectada, y hay otros proyectos donde se exigen áreas mucho menores, solamente para mencionar un ejemplo de la falta de claridad en las reglas y de la incertidumbre que eso genera en los empresarios. Si algo necesitan los empresarios son reglas de juego claras por parte del gobierno, y en este manual, pues básicamente eso es lo que estamos encontrando. Esto es un manual de uso objetivo que no entra a ser implementado inmediatamente. Vamos a hacer 20 pilotos en diferentes sectores de la economía para que esos 20 pilotos sean representativos de lo que puede ser la aplicación del manual a futuro. Con base en esos 20 pilotos vamos a ajustar el contenido del manual de la mano del sector privado, como lo hemos hecho, y trabajar de la mano del sector privado es lo mínimo que podemos hacer. Como nosotros decimos, este es un ministerio de puertas abiertas, y abrir la puerta no significa entregar la casa. Los intereses del sector privado son intereses absolutamente legítimos y el gobierno tiene su tarea que hacer y la seguirá haciendo. Este manual tiene impacto sobre los proyectos mineros, de hidrocarburos, de infraestructura vial y fluvial, sector eléctrico, sectores marinos y portuario. Y básicamente contempla la posibilidad de que los recursos del sector privado se inviertan de una manera más efectiva. Colombia estaba en mora de tener una política y un manual de compensaciones como este. La reunión de Río del convenio de biodiversidad fue hace cerca de 20 años, y en el 94 Colombia, a través de la ley 165, adoptó ese convenio. Lo que este manual nos dice es cuánto compensar, cómo compensar y dónde compensar. En cuanto a cuánto compensar, se establecen unos factores totales de compensación, y esos factores totales de compensación tienen que ver con la representatividad del ecosistema en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con la rareza de los ecosistemas que se están afectando con una actividad, con la remanencia, es decir, cuánto queda. Hay ecosistemas que son más escasos que otros, por ejemplo el bosque seco tropical es un ecosistema de una rareza enorme, y con su tasa de transformación anual. Si hay unas fuerzas sociales y económicas que vienen acabando con un ecosistema, eso es un ecosistema que tiene que tener prioridad en su conservación. El trabajo que se ha hecho es un trabajo muy técnico. En primer lugar, se consideraron los rangos históricos del ANLA, teniendo en cuenta distorsiones como las del ejemplo que les mencionaba. En segundo lugar, se miraron estudios internacionales como el de Bruce McKinney del 2005, y se han comparado factores que se utilizan en países como Australia, los Estados Unidos y México. También teniendo en cuenta que lo que queremos es proteger nuestros ecosistemas y combatir
las principales fuerzas que los atacan, los principales fenómenos, como el de la deforestación, hemos tenido en cuenta, digamos, la relación entre las tasas de deforestación y reforestación anual. La relación hoy en Colombia es muy negativa. Estamos deforestando cerca de 273.000 hectáreas y estamos reforestando únicamente 21.000. El tema de dónde compensar. Esto se puede prestar para mucha discusión y para mucho debate. Pero nosotros pensamos que es importante partir de la realidad. Colombia tiene unas áreas protegidas. El sistema de parques naturales es un sistema bastante frágil. Es un sistema que no es viable financieramente hoy en día. Nosotros no estamos en capacidad hoy de controlar todos los parques y uno no puede cuidar lo que no controla. Entonces, yo creo que a lo largo de estos 6 meses vamos a ir haciendo unos ajustes en el manual para que, siendo una de las opciones que existe hoy, existan mecanismos financieros que le den prioridad a las áreas protegidas, porque si las áreas protegidas fueron bien escogidas, es lo primero que tenemos que cuidar. Ahí tenemos que tener también que ser muy respetuosos y cuidadosos de no entrar en un conflicto con las comunidades, porque si una actividad social económica que tiene un daño, un impacto en los ecosistemas, obviamente la posibilidad de compensar directamente en el área afectada también debe ser una prioridad. Entonces, básicamente las compañías van a tener la posibilidad de compensar en el mismo tipo de ecosistema natural que ha sido afectado. El tamaño tiene que ser igual o mayor al fragmento del ecosistema que se afecta y tiene que tener las mismas o mayores condiciones desde el punto de vista paisajístico, tiene que tener igual o mayor riqueza de especies, preferiblemente tiene que ser en el área de influencia del proyecto. Si eso no es posible, tiene que ser en la misma subzona hidrológica, y si eso no es posible, se van a privilegiar áreas que estén circundantes al mismo municipio. Si eso no es posible, entonces vamos a buscar actividades de restauración ecológica, y el Ministerio tiene diferentes tipos de proyectos y en ese sentido, que además son mejores prácticas a nivel mundial. ¿Cómo hacerlo? En esto vamos a ser bastante flexibles y yo creo que los 20 pilotos que vamos a hacer en estos meses nos van a dar la oportunidad de ajustar los mecanismos. Pero aquí el objetivo tiene que ser claro y tiene que ser un objetivo común, y es lograr la no pérdida neta de biodiversidad. Sin embargo, para eso hay algunos mecanismos que el manual contempla y que son mecanismos financieros, mecanismos fiduciarios. Colombia tiene instrumentos fiduciarios e instrumentos financieros relacionados con el Sistema Nacional Ambiental y con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que funcionan muy bien como patrimonio natural. Queremos darle la opción a las empresas de que, una vez haga la valoración sobre los servicios ecosistémicos que se afectan con una actividad social económica, se pueda invertir en unos fondos, y esos fondos inviertan en unos portafolios de proyectos. Una idea muy sencilla: si nosotros tenemos un problema hoy en el Parque de la Macarena, porque hay cultivos ilícitos, porque hay tala de madera, porque hay presencia de grupos ilegales, entonces lo lógico es que, si esa es un área que es importante para el país, podamos, a través de un portafolio de proyectos que diseñe el Sistema de Parques Nacionales Naturales, tener opciones para que el sector privado invierta en diferentes tipos de proyectos. Entonces, el sector privado puede tener la opción de financiar lo que es un proceso de declaratoria de un parque, como por ejemplo lo que estamos haciendo en Chiribiquete. Hoy tenemos un parque que es de 1.2 o 1.3 millones de hectáreas, que está en la entrada de la Amazonía, que tiene una presión de fuerzas sociales y económicas que amenazan no solamente a esa área, sino amenazan el resto de la Amazonía, y necesitamos crear ahí una compuerta para además proteger una zona que está muy bien mantenida, donde hay una riqueza y un valor cultural. Pero
No se trata de declarar parques. Nosotros podemos declarar parques de una manera relativamente sencilla. Lo que queremos hacer es tener un sistema nacional de parques que sea autosostenible y autofinanciable. Entonces, el sector privado también puede apadrinar la declaratoria de los parques. El sector privado puede contribuir a través de este portafolio que se armará a solucionar los problemas más prominentes que tiene Parques Nacionales hoy, que tiene que ver con la tenencia ilegal de las tierras, el saneamiento de las tierras. En una época en Colombia se declararon parques nacionales sobre terrenos privados y se generan conflictos como los que tenemos en el Parque del Tayrona, donde hay unos particulares que tienen su terreno, el gobierno dice esto es un parque natural, mantienen la propiedad, hay restricciones sobre el uso de esa propiedad, a pesar de que son los titulares, y eso naturalmente genera unos conflictos. El ideal sería que Parques Nacionales Naturales fuera dueño de todos sus territorios y que pudiéramos comprarle a los privados. ¿Qué mejor uso que los recursos del sector privado para poder sanear parques nacionales, para poder ampliar los parques, para poder contribuir al diseño, implementación y seguimiento de los programas de monitoreo y manejo de los parques? En fin, hay muchas opciones que vamos a poder implementar. Ayer o antier estábamos en una reunión con una compañía que va a hacer un proyecto muy grande y haciendo un cálculo muy preliminar del valor de las compensaciones. Estamos hablando de inversiones que pueden estar solamente por ese proyecto que va a hacer esa compañía cerca de 60 millones de dólares, con unos porcentajes de compensación y unos factores de compensación muy razonables. Entonces estábamos con el presidente de la compañía y decíamos que esa es una plata que no se puede perder, y yo creo que muchos de los esfuerzos que está haciendo hoy con muy buena intención el sector privado no se están canalizando adecuadamente y son esfuerzos dispersos. Solamente para cerrar, diría que como los ecosistemas no solamente tienen relaciones de interdependencia dentro de ellos, sino entre ellos, no podemos mirar los proyectos de una manera aislada. Y lo que este manual y esta política pretenden es que tengamos una visión integral del territorio para definir qué es lo que hay que conservar, qué es lo que hay que proteger y en este caso, qué es lo que hay que recuperar. Este es el primer paso. Estamos dándole un enfoque al tema de los ecosistemas. Más adelante, en un año y medio, en 2 años, el Ministerio debería moverse hacia la complementación del sistema de licencias ambientales, y ahorita va a venir Luz Helena Sarmiento, donde la inversión social de las compañías también esté mucho mejor enlazada con los esfuerzos que hace el gobierno nacional, porque hay recursos del sector privado que no están aprovechándose de manera óptima. Les agradezco, doctor Javier, bienvenido. Les agradezco su participación, les agradezco su compromiso. ¿Qué viene de aquí en adelante en estos 6 meses? Que sigamos la comunicación, que mantengamos la comunicación directa que hemos tenido con empresas y con gremios. Desde el Ministerio siempre van a encontrar un equipo que va a atender las preocupaciones del sector privado. Nuestra tarea es analizar y cuestionar lo que estamos haciendo y siempre van a encontrar las puertas abiertas. Eso sí, en un momento dado tenemos que tomar decisiones y dar la línea, y es lo que haremos, y aprovechemos los 20 pilotos en las diferentes regiones del país para hacer un ajuste y salir en 6 meses con un manual que sea implementable, que optimice los recursos del sector privado, que proteja nuestros ecosistemas y ojalá que sea un ejemplo a nivel mundial. Muchas gracias.